Hola, ¿qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Call of Juarez Gunslinger. Sean bienvenidos una vez más de mojinetes a una campaña western más. En esta ocasión estamos siguiendo la historia de Silas Greaves, quien aparentemente tiene un objetivo personal contra algunos forajidos conocidos del viejo oeste o el lejano oeste. En el capítulo anterior pues ya conocimos a Billy the Kid, un viejo amigo de Silas Greaves, amigo y compañero, quien lo ayudó a escapar de la cárcel, y por el camino nos cargamos a el que podría ser considerado el sheriff del lugar, puesto que llevábamos su escopeta que estaba, vaya, en la cárcel. Así que ahora nos toca buscar a alguien más. ¿Cómo decía el objetivo? ¿Cómo decía el objetivo? No recuerdo cómo dice el objetivo, por favor, ayúdenme. Bueno, nos toca buscar a una banda local de aquí. Así, del Monte Guadalupe, me parece que se llama este lugar. Escucho disparos a lo lejos y esta vez me voy a llevar, ya saben, el fiel revólver. Llevamos el rifle dorado, que supongo que nos va a servir aquí en este monte. Así que venga, vamos allá. Primero déjenme recargar los revólver dobles, ya saben. Y escucho disparos. Así que... I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there. Ok. Entonces estamos peleando contra los capuchas rojas, ¿acaso? Ay, tiro a la cabeza. Siento que tengo más suerte con este revólver que con el otro. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Ninguno. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Como lo dije en el capítulo They would anterior. appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Los cowboys. Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Y ese es Silas. Bueno, también tengamos en cuenta que esto pasó hace 30 años. I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. Muere. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. Ok, como lo dice, somos jóvenes y estúpidos. A tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Get it! Ow. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. No mames, que ya no tengo balas. ¡No! Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Ok, esto salió de la nada. Como lo digo, es lo que me gusta, que estamos... I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? Where's
Oye, son muchos miembros de esa banda. Tal vez al final del capítulo me gaste mi punto de habilidad. Oh, qué mierda, ¿qué pasó? ¿Cómo morí? No lo sé. A ver, se supone que iba por acá, ¿no? Ah, rápido, rápido. Sigue corriendo, Silas. No mames, ¿qué fue eso, bro? What? No me digas que a esos de ahí sí los tengo que matar de a huevo. Venga, venga, venga. Venga, sigue corriendo, hombre. Ah, es que ahí me hice daño. Oh. Ok. Pues qué tonto, ¿no? O sea, pinche mini topecito y se hace daño. No puede ser. Venga, sigue corriendo, tú puedes. That's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. Okay. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Muere. Pat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Vaya afortunado, Es lo que decía antes de que siga hablando. Lo que decía, me encanta que al ser o sea, al ya haber pasado 30 años de lo que nos está contando, es como, no lo recuerdo muy bien y voy a tergiversar la historia como yo quiera. Total, es mi historia, ¿no? Eso me gusta. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Ha. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Espera. Por ahí vi un camino para recoger un secreto. Por aquí. Ah, miren. Ajá. Aquí hay un sombrerito. Digo, no los voy a recoger todos. Todos los que haya. Ok. John Henry Holiday, más conocido como Doc por su... Ay, no mames, es mucho texto. Mejor luego los leemos. Es que me di cuenta que eran tres páginas de texto. It was finally time for that old man to pay for his sins. Y nosotros vinimos aquí a jugar, no a leer, así que venga. Cascarrabias. Gruñón. Malo como el demonio, el viejo Clanton. De su banda, líder de la banda Cowboys. Clanton, I'm coming for you. A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Kingdom Come. But I knew I could not let that deter me. Sabía que no debía amedrentarme. Ringo. Si quería... Ah, a Ringo, esa es a quien estamos buscando. ¿Verdad? ¿Hacia dónde corro? Ya vi. Aquí. Ok. Sí, estamos cazando a Ringo por razones personales. Todavía no sabemos cuáles razones personales, solo sabemos que le hizo mucho daño a la familia de Silas Greaves. Así que ahorita voy a correr hacia allá. Venga. Sí llego. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Deja de disparar, maldito, deja de disparar. ¿En serio? ¿En serio debo recargar?
¡Oh! ¡Ah, qué pendejo! No se la aventé bien. ¡Ah, soy imbécil para lanzar dinamita! ¿En serio? ¡Oh, genial! Fallé una dinamita, pero... esa no la falló. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive. ¿En serio? And told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Ok, o sea que Silas Greaves mató a una especie de pez gordo de una banda de forajidos y nadie supo que fue él. Ok, tenemos un punto de habilidad, trampero. Pues tenemos que desbloquear esta sí o sí para poder desbloquear todo el círculo. Resistencia en combate a corto alcance. No puede ser invencible, pero puede resistir más por término medio. Ok, puedes resistir más por término medio. Una de cada 4 balas de arma corta que te alcancen rebotará. Ok. Pues bueno, este lo tenemos que escoger sí o sí. Y la próxima será, yo creo que esta. Mayores combos durante la concentración. Tu concentración es más efectiva. Concentración es más efectiva. El multiplicador de combo aumenta 2 niveles por enemigo muerto mientras usas la concentración en vez de una. A mayores combos, más experiencia. Ok, voy a usar ese. Este es solamente para llevar más munición de escopeta y más dinamita. Pero bueno, ya, continuemos. Que mínimo 2 misiones por capítulo quiero estar haciendo. Así que... cargando, tiroteo en el aserradero. Uff. Creo que en esta es un mapa donde está lloviendo. Hay un mapa donde está lloviendo que me gusta mucho, pero no recuerdo qué misiones. Así que, pues, bueno, vamos a tener que averiguarlo con... oh, sí, es este. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. Okay. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Ok, me llevo escopeta o rifle. Me voy a llevar la escopeta. Y bueno, no hay mucha munición, así que vamos allá. Ya cuando terminemos de llenar las habilidades de trampero, pues ya tendré una escopeta dorada, que no me va a gustar mucho cómo se va a ver, pero bueno. La lluvia no se ve muy cool, tal vez sea por mi PC de super altísima gama. ¡Muere! So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. Ah, pero cuéntanos First, ahora. I need to tell you about the Cowboys' new boss. Ok. Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. No, en serio no lo maté. Le rocé la cabeza. Ok, ese disparo fue muy tonto. Venga, ¿por qué no te asomas? ¡Eso! Hay otro aquí en el árbol. ¡Muere! Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Clanton juraron venganza. So they después murdered de Morgan OK Corral. Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Ok. You shoot the son of a bitch. Debbie, maldito. ¡Ah! Ok, de hecho también la desventaja de este revólver es que no tiene mucha cadencia al apuntar, a diferencia del otro revólver que traía cuando Wyatt and escapé de Doc prisión. went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Dios. That ain't Earp, is it? Ah, no que no. Muere. Ok. Vemos. ¡Muere! ¿Me puedo pegar? ¡Oh, sí! ¡Oh, y me da puntos por matar cuerpo a cuerpo! 100 puntotes.
Dios. Pues continuemos. Supongo que es por aquí. De hecho el juego es muy lineal, así que no, literalmente no hay pierde. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Mucho ruido y pocas nueces, en serio. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal? Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Ok. Bueno, en aquellos tiempos de los 1800, creo que ese era un gallina, no era muy cool que digamos. Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Yeah. Miren, ahí hay un inepto. Tiró la cabeza. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nice! ¡Oh, it shit! wasn't Le di sin easy, as querer. those boys had good cover. Sí, con esta clase de coberturas. Hombre. Creo que hay más por allá, porque veo el disparo. Aquí morí muchas veces en mi primera run. Así que espero no morir la misma cantidad de veces aquí. ¿En serio no se muere? Pero si sí le estoy dando, claramente. Ahí. ¿En serio? Ahí. ¿En serio? ¿What? Me va a hacer enojar esto. ¿Por qué no sales? Oh, me regreso. ¿Ustedes creen que sea así de fácil cargar un revólver? Un viejo revólver, no un revólver cualquiera. Au. Uy. Miren, por aquí lo veo. Venga, ¿por qué no sales? ¡Ajo! ¡Maldito! Cargando, desperdicié una bala. Ay, ¿en serio? ¿Uno de escudo? ¡Au! Pero, ¿qué crees? Tengo dinamita. Casi no uso granadas en los videojuegos. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Impressive operation. Me encanta ese acento, así como muy vaquero. Siempre no sé, es interesante, es chistoso, pero me gusta. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Oigan, pero sí qué bonita vista. Ahora imagínenselo en la vida real. Uf. Me encantaría estar en un lugar así en el bosque. Ah, qué hermoso sería. Venga. Sigamos y dejemos de dibujarnos pinturas en nuestra cabeza. Que estamos aquí por
venganza, al parecer. Ok. Acá hay que tener un poco de Curly cuidadín. Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. I followed after. Ok. No me digas. Hola, echa un trago. Antes de disparar. Curly Bill. ¿Te ha llegado la hora, Curly? Ah, no hay duelo, hay... Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Ok, solo me querían al descubierto. ¿Dónde estás, Bill? ¡Ah! ¡No mames, me gasté mi... Ah, aquí está. Mierda. No, por aborazado me mató. Dios. No importa, no importa. Volvamos al lío, dirían los españoles. Ah, ya te vi, maldito. Ya, se acabó mi habilidad. Me disparan por la espalda. Ah. Venga, ¿dónde están, malditos? Ya te vi, ya te vi. Uy, recargando. Para esta clase de enemigos sí es bueno utilizar los revólveres dobles. Solo que hay que usarlos de súper cerca. Ay, por favor, no me dispares aún. Ah, Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. maldito Ringo, se me escapó. Se nos I escapó. knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Pues entonces eso significa que la próxima locación será West Turkey Canyon. Ah, no, toca duelo. El siguiente en mandar y llevarse un tiro, Johnny Ringo. Oh, tremendo bigote, ¿eh? Cañón Turkey Creek, 13 de julio del 82. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. No mames, no mames, no mames, no mames, no, 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 no. Creo que me va a matar. Por favor, por favor, por favor. ¡Oh! No, mames, fallé uno. Oh. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Johnny Ringo. Ah, no manchen. Primer duelo desde el capítulo anterior en el que no muero a la primera. Y desbloqueamos un punto de habilidad. Vamos a llevarlo acá. Ah, ¿seguro que quieres comprar esta habilidad? Claro que estoy seguro. ¿Cuál sigue? Recarga trampero, recarga rápida de escopeta. Recarga las escopetas en un abrir y cerrar de ojos. Al meter dos cartuchos al mismo tiempo, en vez de hacerlo de uno en uno, reduces el tiempo de recarga en un 50%. Ese tocará cuando tengamos el siguiente punto de habilidad. Pero bueno, vamos, ya saben, vamos a darle a continuar y ver qué sigue. Creo que I sigue was un poco de paid a historia, sí. healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Episodio 3 de Wasn't he the Innocence. sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did.
Pues toca batirnos con una nueva banda. El Magnífico. Al parecer vamos a una especie de minas. También algo que me gusta mucho del juego es que la mayoría de locaciones en las que hacemos las misiones son locaciones muy clásicas del cine western o incluso de series en donde de un corte I knew I western. needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plumber looked like a good way to get rich quick. Ok, en esta ocasión no estamos As por the venganza local personal. vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Bueno, como lo Plummer dicho, rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. lo dicho, ya hasta se me olvidó qué iba a decir. Ah, sí, anteriormente estábamos en una especie de venganza personal, ahora estamos buscando un poco de dinero porque finalmente somos forajidos y hay que ganarnos la vida. Pero eso de ganarnos la vida tendrá que esperar al siguiente episodio de este Call of Juarez Gunslinger. Así que recuerden a esa una o dos personas que ven estos videos, denle like si les ha gustado, dislike si no les ha gustado y suscríbanse para más de este Call of Juarez entre otras campañas más. Tampoco se olviden que es igual de importante comentar cualquier cosa relacionada con el video y compartir con todos sus amigos y conocidos. Con todos sus amigos y conocidos a los que les gusten este entorno western. Así que pues bueno, sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.